Bienvenido a Sonámbulo, un espacio para los amantes del terror, donde la realidad y la oscuridad se encuentran. En esta ocasión traemos para ustedes un relato de terror que lleva como título El Espantapájaros. Espero y sea de su agrado. El espantapájaros había dejado de bailar. Su silueta imponente se alzaba en el umbral y la calabaza de la hoguera seguía ardiendo. Sus ojos fijos en el pequeño abuelo. La invitación, la sentencia resonaba en el aire. El espantapájaros no quería de inmediato. Quería jugar, quería saborear su miedo, su desesperación. El pequeño abuelo, paralizado por el terror, se arrastró hacia atrás intentando alejarse de él. Sus manos temblaban, sus pulmones ardían. Sabía que no había escapatoria. La puerta principal estaba bloqueada y las ventanas eran demasiado altas o estaban rotas. Estaba atrapado en su propia casa, que se había convertido en un campo de juegos para el demonio. El espantapájaros no se movió de inmediato, solo lo observaba, como un gato juega con un ratón antes de darle el golpe final. Los agujeros de sus ojos, aunque no brillaban, parecían penetrar en su alma, leyendo cada uno de sus miedos, cada uno de sus pensamientos. El olor a queroseno quemado, a podredumbre y a sangre se hizo más denso, casi palpable. El pequeño abuelo se levantó tembloroso, corrió, no sabía dónde, corrió hacia el pasillo buscando un refugio, un escondite. La oscuridad se sentía viva, las sombras danzaban y cada crujido de la madera, cada susurro del viento era una amenaza. Podía sentir la presencia del espantapájaros detrás de él, una energía fría y maligna que lo perseguía. Se escondió en el armario de su habitación, entre las ropas de sus padres, el olor familiar a tela vieja y lavanda intentando calmar su terror. Se acurrucó, deseando que el armario lo tragara. Pudo escuchar los pasos, lentos, pesados, crujido, crujido, crujido. Venía del salón, se acercaban, cada paso era una tortura, cada crujido una puñalada en su corazón. El armario se abrió de repente. No fue el espantapájaros, fue una mano grande de largos dedos, con el pelo rubio de Laura enredado en sus nudillos. El pequeño abuelo gritó, un grito ahogado de puro horror. No era una mano, era una de las ramas retorcidas que formaban los brazos del espantapájaros. Había logrado abrir el armario. Los agujeros de sus ojos se asomaron por la abertura, fijos en el pequeño abuelo. Su boca, una mueca de calabaza, parecía distorsionarse en una sonrisa. El pequeño abuelo en su relato se estremeció. No me sacó, no, solo me miró. Me hizo sentir su presencia y luego cerró la puerta. Se escuchó un crujido de madera. El espantapájaros había cerrado el armario con un trozo de madera, atrapándolo dentro. Ahora estaba en total oscuridad. El olor a queroseno quemado y a podredumbre era insoportable. Pudo escuchar los pasos del espantapájaros alejarse y luego el tintineo, el dulce y horrible sonido de la campanilla de las gemelas. Venía de la cocina. El espantapájaros seguía jugando. La oscuridad de la noche se extendía y el pequeño abuelo, atrapado en el armario, se sentía solo, solo con sus pensamientos, con sus miedos, con las imágenes de sus hermanos y con el espantapájaros que lo esperaba pacientemente en la casa. El juego del gato y el ratón apenas había comenzado y el pequeño abuelo sabía que era el ratón y que su final estaba cerca.
El pequeño abuelo, atrapado en la oscuridad opresiva del armario, escuchaba el tintineo de la campanilla de las gemelas. Venía de la cocina. Era un sonido dulce, inocente, pero ahora en medio de la noche, y el terror se había convertido en la melodía más macabra que jamás había escuchado. Sabía que no eran las gemelas, era el espantapájaros, burlándose, jugando con sus últimas esperanzas. El olor a quemado y a podredumbre se mezclaba ahora con el aroma dulce y empalagoso, como el de frutas maduras en descomposición, pero un mantis metálico. Era el olor de la cocina. El pequeño abuelo en su mente intentaba recrear lo que el espantapájaros estaba haciendo ahí, pero las imágenes que surgían eran tan horribles que su mente infantil se negaba a procesarlas. Escuchaba ruidos, chirridos, rasguños, un sonido húmedo y pegajoso como si algo estuviera siendo amasado, y el tintineo de la campanilla cada vez más fuerte, más frenético, como si bailara al son de una canción de cuna infernal. El pequeño abuelo, acurrucado en el armario, sentía que su cordura se deshilachaba. Se tapó los oídos intentando bloquear los sonidos, pero la melodía de la campanilla se había incrustado en su mente. De repente, un silencio abrupto, total, que era aún más aterrador que los ruidos. La campanilla dejó de sonar. El pequeño abuelo sintió que su corazón se detendría. Se quedó quieto, conteniendo la respiración, esperando. Y entonces lo escuchó. Un crujido, un golpe seco, venía del exterior del armario, y luego una voz. No era el abuelo quien me lo contaba, era el niño, una voz fina y aguda, como la que una niña pequeña. ¿Aquí estás, hermanito? El pequeño abuelo se quedó paralizado. Era la voz de Ana o de Sofía, pero sonaba diferente, hueca, distorsionada, como si viniera de muy, muy lejos, o como si algo estuviera usando. La puerta del armario se abrió. No era el espantapájaros, eran ellas. Ana y Sofía estaban ahí, de pie, en la oscuridad de la habitación, sus pequeños cuerpos balanceándose suavemente, pero no eran las gemelas que recordaba. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban vacíos, hundidos, brillando con un fulgor rojizo. Sus pieles estaban pálidas, casi traslúcidas, y sus pequeñas manos, que antes eran suaves, ahora parecían más huesudas, más retorcidas. Extendieron sus brazos hacia el pequeño abuelo, una sonrisa dulce y tétrica en sus labios. Vamos, hermanito, papá y mamá nos esperan. El espantapájaros nos ha traído un regalo. Y el pequeño abuelo, en su terror, vio el regalo. Entre sus manos huesudas sostenían un objeto. Era una calabaza pequeña con el pelo rubio de Laura, y sus ojos, inyectados en sangre, lo miraban fijamente con una expresión de horror perpetuo. La campanilla, la misma que había sonado en la cocina, estaba colgando de uno de sus oídos. El pequeño abuelo gritó con todo el aire de sus pequeños pulmones. No era su voz, era la voz de un animal herido, de un terror primario. Ana y Sofía se acercaron, sus pequeños cuerpos balanceándose, sus sonrisas tétricas. El olor dulce y empalagoso de la cocina se hizo más intenso, y el pequeño abuelo comprendió. Las gemelas no eran sus gemelas, eran marionetas, títeres del espantapájaros, y el regalo era lo que quedaba de Laura. El demonio no solo se los llevaba, los profanaba, los usaba, los convertía en sus propios instrumentos de torturas. El pequeño abuelo en su relato se detuvo, su mirada fija en el vacío. No volvería a ver a mis hermanos, pero ellos me verían hasta el final. La noche era una procesión de horrores, y el espantapájaros
El maestro de ceremonias esperaba pacientemente su último número. El grito del pequeño abuelo se ahogó en el olor acre y metálico que ahora impregnaba toda la casa. Sus hermanas, a lo que quedaba de ellas, se abalanzaron. Sus pequeños brazos huesudos intentaron atraparlo. No era el tacto familiar de sus hermanas, sino algo frío, rígido, como si tocaran ramas. El abuelo en su relato no me describía sus fuerzas, sino la sensación de horror puro que lo hizo reaccionar. No había un solo rastro de humanidad en sus ojos. El pequeño abuelo, con una fuerza desesperada, se soltó de su agarre. Corrió afuera de la habitación, sus pies pequeños golpeando las tablas del suelo. No sabía dónde iba, solo sabía que tenía que escapar de las marionetas del espantapájaros. Escuchaba sus pasos detrás de él, pequeños y arrastrados, y el tintineo de la campanilla de Laura colgando de la cabeza que Ana y Sofía llevaban. Un sonido macabro saltó por la ventana rota del salón, el cristal astillado rasgando su piel, cayó al suelo, el impacto sacándole el aire de los pulmones. No se detuvo, se levantó y corrió por el jardín, por el camino de tierra, hacia el maizal, el mismo maizal que había engullido a sus hermanos. No tenía dónde ir, pero alguna fuerza instintiva lo empujaba hacia ahí, hacia el corazón del horror. Los tallos de maíz se alzaban, secos y amenazantes en la oscuridad de la noche. El pequeño abuelo se adentró en ellos, el susurro de las hojas, un eco de las voces de sus hermanos. Pudo escuchar las voces de Ana y Sofía llamándolo por su nombre, su tono hueco, distorsionado, y el tintineo de la campanilla que cada vez más cerca. El abuelo en su relato se detuvo, su mirada fija en mis ojos. No corrías de ellas, Alex, corrías hacia él. La verdad de sus palabras me heló la sangre. El espantapájaros lo había estado esperando, lo había estado guiando. El pequeño abuelo se abrió paso entre los tallos, sus manos rasgadas, su piel, sus pulmones ardiendo, y entonces lo vio. El claro, el centro del maizal, y ahí en el centro se alzaba la figura imponente del espantapájaros, pero ya no era una figura inerte de madera y trapos. Había crecido, se había transformado, era más grande, más oscuro, más definido. Sus brazos de ramas retorcidas ahora eran gruesos músculos y sus dedos garras afiladas que se curvaban. Los harapos que lo vestían estaban cubiertos de sangre seca y los huesos, los pequeños huesos de sus víctimas sobresalían de su cuerpo formando una armadura grotesca. Su cabeza, la calabaza sin brillo, estaba inclinada como si lo esperara. A sus pies en el suelo había un agujero profundo, oscuro, del que emanaba un olor a tierra húmeda y algo más, algo antiguo y maligno. Y del agujero se escuchaba un sonido, un latido fuerte, lento, el de un corazón. El pequeño abuelo, paralizado por el terror, miró el agujero y luego vio la calabaza en la hoguera. En el salón de la casa, esa calabaza también latía, al mismo ritmo, un latido profundo, resonante que parecía provenir del mismo corazón de la tierra. El espantapájaros no se movió, solo levantó su mano, una de sus garras retorcidas, y señaló al pequeño abuelo. Luego con la otra señaló el agujero. Su boca, una mueca de calabaza, se abrió lentamente y el pequeño abuelo escuchó una voz profunda, gutural, que no venía de su boca, sino del agujero, del latido de la tierra misma. Bienvenido a casa, pequeño. El abuelo en su relato cerró los ojos, sus manos temblaban. Comprendí el secreto. La calabaza de la hoguera no era el secreto era el latido. El espantapájaros no era solo un demonio, era el corazón del maizal. El demonio era el maizal mismo y el pequeño abuelo era el último de sus hijos.
El espantapájaro, inmenso y demoníaco, se cernía sobre el pequeño abuelo. Sus brazos retorcidos se alzaban como un juez de lo infernal. La voz gutural, que no venía de su boca, sino del corazón latente del maizal, resonaba en el aire, llamando el pecho del niño con un terror primario. Bienvenido a casa, pequeño. El abuelo en su relato describió una sensación de atracción irresistible. El agujero, el latido, la tierra misma lo llamaba. Sus piernas, que antes se negaban a moverse, ahora sentía una extraña compulsión por avanzar. Era como si el maizal, el demonio que lo habitaba, lo estuviera jalando hacia sus entrañas. Puedo ver con una claridad espantosa los rostros de sus hermanos. No eran fantasmas, eran las sombras que se movían entre los tallos de maíz, las figuras distorsionadas que lo observaban desde la periferia de su visión. Carlos con su mirada de preocupación, Laura con sus ojos llenos de una locura siliente, Pedro con su expresión de asombro y terror, y las gemelas Ana y Sofía, sus sonrisas tétricas, sus ojos vacíos. No eran sus hermanos, eran parte del maizal, eran la cosecha. El pequeño abuelo se tambaleó, el espantapájaros levantó su brazo y no lo señaló a él, señaló hacia atrás, hacia la casa y la imagen de sus padres. La madre pálida y el padre con el ceño fruncido se proyectó en su mente, comprendió el mensaje. No era el fin para él, no todavía. El espantapájaros quería que viera, quería que viviera con el horror. La voz gutural resonó de nuevo. Ahora ve, cuéntales lo que has visto. Y el pequeño abuelo, en su relato, hizo lo impensable, corrió, no hacia el agujero, no hacia el espantapájaros, corrió hacia el bosque, hacia la oscuridad de los árboles, lejos del maizal, lejos de la casa. Escuchaba el latido del maizal detrás de él, el susurro de sus hojas, las voces distorsionadas de sus hermanos llamándolo, atrayéndolo. No miró atrás, no se detuvo, corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas se entumecieron, hasta que el maizal quedó atrás, una silueta oscura y amenazante en la noche. Corrió hasta que se perdió en la inmensidad del bosque, su mente infantil quebrada, su alma marcada para siempre. Mis padres me encontraron al día siguiente, me dijo el abuelo, su voz casi con un susurro. Me encontraron en el bosque, escondido bajo un arbusto, temblando. No podía hablar, no podía llorar. Mis ojos decían, estaban vacíos, como los del espantapájaros. El recuerdo de la incompresión de sus padres, de la incredulidad de los vecinos cuando no encontraron rastro de sus hermanos, era una herida abierta. El abuelo en un sillón apagó la pipa. El humo se elevó en la penumbra, formando espirales fantasmales. Nunca volví al maizal. Alex, nunca. Pero el maizal siempre me ha acompañado. Sus voces, sus ojos, la calabaza que late en el corazón de la tierra, se llevó la mano del pecho, donde su propio corazón latía. Viejo y cansado, el espantapájaros no me llevó, me dejó ir, pero me dejó la carga de recordar, la carga de ser el último testigo de la última cosecha del maizal. Su mirada, esos hilos de terror, se fijó en mí, y su voz, cargada con el peso de toda una vida de horror, susurró una última advertencia. Nunca, Alex, nunca te acerques a un espantapájaros por la noche, porque algunos guardianes no ahuyentan a los cuervos, ahuyentan a la humanidad, y te esperan, pacientes para que te unas a la cosecha. Y la noche, al escuchar su relato, se hizo más oscura y el silencio más denso, y yo, su nieto, sentí el frío del maizal en mi espalda y la mirada vacía en el espantapájaros que quizás seguía esperando.